Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. En septiembre de 2024, el mundo descubría al monstruo de Mazán, Dominique Pellicot, en el inicio del juicio en Aviñón, en el sur de Francia, por haber drogado y violado con otros 50 hombres a su mujer, Gisèle Pellicot. El proceso duró casi 4 meses. Poco más de un año después se acaba de publicar La vergüenza crónica del juicio del caso Pellicot, escrito por la periodista española que más horas pasó en ese tribunal, Raquel Villaécija. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Raquel, que colabora con esta casa y que además trabaja para El País desde Francia. El proceso lo cubrió para otro diario, el diario El Mundo, para el que trabajaba en ese momento. Este es un libro muy necesario para entender la complejidad de ese juicio y muy bien escrito, también hay que reconocerlo. No es cronológico, va por temas, algo también muy interesante. Y no solo cuenta lo que tal vez no pudo contar en esas crónicas del juicio, sino también cuenta parte de lo que tú viviste en esos meses en primera persona. Es otro ejercicio completamente distinto. ¿Ha sido como un exorcismo? Ha sido como un exorcismo porque lo que vivimos los 3 meses y pico de juicio fueron meses muy intensos y de alguna manera cuando acabó el proceso nos quedamos un poco vacíos, ¿no? Y yo sí que tenía la necesidad de, a lo mejor, de contar todo eso que no pudimos contar en prensa, ¿no? Y sin la barrera de la tercera persona que utilizas, ¿no? Cuando trabajas en prensa y que la eliminas cuando escribes el libro. Bueno, cuando llegas a Aviñón lo haces por unos días, piensas que vas a cubrir, bueno, los momentos más mediáticos, el principio, el final o las declaraciones también más interesantes. Y el resto, bueno, volver a París, ocuparte de la política, que también estaba con mucha actualidad, la política francesa en ese momento. ¿Por qué sientes esa necesidad de quedarte? Y además, en el libro hablas de que le dedicas tiempo de forma obsesiva. Yo cuando aterrizo allí no tenía intención de quedarme mucho tiempo. Yo pensaba, me habían mandado porque empezaba el juicio y tenía que cubrir, ¿no? el inicio. Enseguida me atrapó la historia, porque la historia es terrorífica, ¿no? Pero es verdad que cuando ya pasaron un poco los momentos como más mediáticos, ¿no? Y se fue la prensa, yo tuve la necesidad de seguir, porque fue cuando empezaron a declarar todos los 50 hombres. Ya había declarado Gisèle, había declarado Dominique Pellicot y empezaban a declarar ellos. Para mí era muy importante entender por qué todos estos hombres habían acabado haciendo lo que hicieron, ¿no? Llegó un momento en el que, bueno, ya el juicio me había atrapado tanto que ya no podía como una salir película, de ahí. ¿no? Como una serie. Bueno, creo que a estas alturas todo el mundo conoce ya este juicio, pero voy a dar unos datos. Dominique Pellicot fue detenido por grabar bajo las faldas de unas mujeres en un hipermercado. Al registrar su casa se encuentran 3.800 imágenes y vídeos filmados entre 2011 y 2020. Por más de una década, Pellicot drogaba a su mujer con lorazepam para sedarla y luego invitaba a otros hombres que contactaba por internet para violarla junto a él. Se calcula que la violaron 200 veces. Pellicot tomaba fotografías, grababa las violaciones. La policía logró identificar a 50, que son los que fueron juzgados, salvo uno que se había fugado. Hubo momentos muy duros en el juicio, lo cuentas en el libro. El visionado de los vídeos. Gisèle quiso que el juicio fuera público, que se visionaran para que la vergüenza cambiara de bando. También las declaraciones de los acusados, la infancia robada de muchos de ellos, con historias sórdidas, violados de pequeños, abusados. También con esas declaraciones de negación de lo evidente. Para ti, ¿qué fue lo más duro de ese juicio? Yo creo que había 2 momentos. Para mí, de los momentos más duros fue cuando declaraban las familias. La mayor parte eran mujeres. Muchas de ellas pues, habían sido víctimas también y no lo sabían, ¿no? Al final, pues bueno, veías familias rotas y yo, pues bueno, creo que igual me proyectaba en el espejo de muchas de ellas y para mí era duro escucharlas. El visionado de los vídeos era también un momento duro, pero para mí era mucho más duro, más que el visionado en sí, escuchar a esos hombres después del visionado negar que lo que acabábamos de ver todos era una violación. Yo creo que estos 2 momentos eran los más duros, ¿no?
Cuando vas al juicio te surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Encontraste respuestas, por ejemplo, a por qué los violadores, cuando llegaban allí a esa habitación, no salían corriendo y no se iban a la policía a decir, oiga, aquí hay un señor que nos está prometiendo libertinaje con su mujer, pero esta mujer está sedada, está dormida? Encontré algunas explicaciones a algunas de mis preguntas, aunque las explicaciones que encontré fueron insatisfactorias, ¿no? Porque en muchos de estos casos entendí la explicación a por qué estos hombres no salieron corriendo, ¿no? Porque no pensaban que habían cometido una violación, porque en su mentalidad, como el marido de Giselle estaba delante, pues pensaban que había un consentimiento por su parte, ¿no? Que se lo había dado el marido, un tercero. Entonces, bueno, encontré algunas respuestas, aunque evidentemente no son las respuestas que a uno le hubiera gustado encontrar, ¿no? Claro, porque el tema del consentimiento aquí es central, ¿no? Algunos violadores, como dices, casi todos, decían que ellos no habían violado porque tenían el consentimiento del marido. Estamos en 2025 y este es el concepto que algunos siguen teniendo del consentimiento, ¿no? Que se lo da un tercero. Este caso ha impulsado la modificación del Código Penal francés, que ha introducido el consentimiento y ha redefinido que la violación o agresión sexual es cualquier acto sexual sin consentimiento, y ha ampliado así la definición que anteriormente exigía violencia, coacción, amenaza o sorpresa. En el libro hay un capítulo en el que haces tipologías de lo que ellos llaman no violaciones, ¿no? Algunos decían que era violación física pero no cerebral, otros que fue una violación involuntaria, esta también me ha hecho mucha gracia, ¿no? Muy pocos reconocen haber violado a Giselle, creo que un par o... No, hay varios. Un puñado, pero la inmensa mayoría no reconocía, se escudaba en este tipo de no violaciones. ¿No? En el libro también explicas que Giselle solo miraba a los ojos a aquellos que reconocieron haberla violado. ¿Por qué crees que lo hacía? Porque había muchos que pedían disculpas, que se dirigían a ella y le decían que sentían mucho el sufrimiento que ellos habían podido causarle, ¿no? Pero, por otro lado, no reconocían la intencionalidad de haberla violado, con lo cual ella no entendía la falta de sinceridad, ¿no? de unas disculpas cuando no está reconociendo un delito, ¿no? Que además luego pues estábamos viendo todos en los vídeos, ¿no? Entonces ella solamente miraba a los que eran, entre comillas, honestos, ¿no? Y reconocían el delito, le pedían disculpas, pero los que no lo hacían, no. ¿Qué persona te impactó más en este proceso? Me impactó mucho... aparte de Giselle, supongo, ¿no? Sí, aparte de Giselle... me impactó mucho la historia de uno de los acusados, que yo creo que era de los más complejos y complicados, que había trabajado como bombero y bueno, pues él no entendía, se había pasado toda su vida salvando, ayudando a la gente, ¿no? Y salvando vidas, y de repente pues se encontraba en un box con unas esposas y encerrado en la cárcel. Me impactó su historia, sobre todo porque su padre fue uno de los pocos que declaró como testigo y bueno, pues el padre había perdido a su mujer, este acusado había perdido a su madre estando él en la cárcel y el padre no le perdonaba. Esa declaración fue bastante dura, yo creo, y este fue uno de los momentos que más me conmovieron. En Aviñón se creó como una especie de burbuja, según cuentas, ¿no? Lo mismo, estabas en una brasería y al lado estaba un grupo de acusados tomando una cerveza, o la abogada de Dominique Pellicot, con la que creo que cenaste alguna vez, sí. o la misma Giselle. Es imposible no empatizar incluso con los acusados, ¿no? Bueno, al final pasábamos muchas horas en una sala todos juntos, muchos días, muchas semanas, que luego fueron meses, compartiendo los espacios fuera del tribunal, porque... salías a la cafetería, en la cafetería de enfrente te encontrabas con acusados, te encontrabas con abogados, con lo cual al final ese viaje que hicimos, cada uno en el papel que le había tocado, lo hicimos juntos. Entonces, bueno, pues obviamente había historias muy, muy duras, ¿no? La de Giselle, obviamente, y ella misma también empatizaba, ¿no? Tenías que intentar empatizar para encontrar respuestas. Este proceso transformó, bueno, yo digo que tiene una dimensión casi universal, ¿no?
pero también transformó a la gente que estaba en esa burbuja. Hubo un proceso, ¿no? Un antes y un después, por ejemplo, con una de las personas con la que hablabas mucho, la brasería. ¿De qué manera te transformó a ti? Yo creo que la historia del camarero y la mía, que hicimos un viaje un poco a la inversa, es bonita, ¿no? Porque él empezó un poco en la posición de hombre, ¿no? Defendiendo a los acusados y al final acabó echándoles del bar y viajando al otro lado, intentando entendernos a nosotras, ¿no? Y yo hice también un viaje parecido, ¿no? Intenté meterme en la cabeza de esos hombres. Este caso me ha transformado y, bueno, pues hay una parte de mí que se ha quedado en ese tribunal, ¿no? Nos queda ya poquito tiempo, pero hablas del acusado número 52, el sitio web coco.fr, a través del que Pelicó contactaba a los otros violadores y estuvo funcionando muchísimo tiempo, del 2003 al 2024. Hubo denuncias porque había contenidos pedófilos, tráfico de drogas, armas, cero controles. ¿Cómo se explicó que no se cerrara antes? Esta web era la gran anomalía, ¿no? Que esta web pudiese seguir abierta cuando había recibido centenares de denuncias por temas de pedofilia, ¿no? Como comentabas. Y se cerró solamente unos meses antes de que empezase el juicio, cuando ya se había hecho toda la instrucción, que duró casi 4 años. Entonces yo creo que el hecho de que esta web existiese y permitiese conectar a todos estos hombres es un fallo de la sociedad, ¿no? ¿Has vuelto a hablar con Giselle? Sí, en el juicio de apelación que porque tuvo uno de lugar los acusados apeló. ¿Y cómo la viste? Pues a Giselle la vi mucho más empoderada, que se fue empoderando ya en Aviñón, ¿no? Pero la vi como mucho más tranquila, obviamente, porque esta vez se enfrentaba a solo un acusado, no a 50 más su marido. La vi mucho más aliviada y mucho más empoderada. Y yo creo que esa vergüenza que pudo haber tenido, ¿no? Al principio en Aviñón se había despojado completamente de ella, ¿no? Y ya para terminar, escribes, como periodista cuentas una historia, pero al final acabas formando parte de ella. ¿Cómo saliste de ese juicio o aún estás un poquito ahí? Estoy todavía valorando los daños colaterales, pero de ese tribunal yo creo que hay una parte de mí que se ha quedado y que no va a salir. Y bueno, creo que debe ser así, ¿no? Bueno, pues Raquel Villaez, hija, muchísimas gracias. Ya no nos queda más tiempo. Te deseamos mucho éxito con este libro, La vergüenza, crónica del juicio del caso Pelicó. Muchas gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.